¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, querido José Medina Mora, presidente de Coparmex. Qué gusto me da siempre saludarte. Igualmente, David, qué gusto saludarte. ¿Cómo has estado? Bien, con gusto de saludarte. Además, como hay buenas noticias personales, estoy especialmente contento. Qué Es más, bien. se les voy a contar y te la voy a compartir contigo. Venga. Después del aneurisma, tardé tiempo en manejar por temas que tienen que ver con la coordinación y etcétera, etcétera. Y durante unos meses, los últimos meses, había estado manejando ya alguien me hacía el favor de manejar o manejaba yo con asistente. Ok. Ya estoy manejando totalmente solo. Mira, oye, qué alegría, ¿eh? Felicidades y pues eso quiere decir que ya estás bien. Esto, de veras, qué alegría, ¿eh? No, te agradezco muchísimo. Oye, José, a ver, ¿cómo está el tema de las vacaciones? Porque yo ayer escuché a diversos legisladores diciendo, a pesar de los empresarios, yo platiqué contigo de este tema, lo hemos platicado. Yo no conozco una sola declaración de un solo empresario diciendo que estaba en contra. Sí, así es. Esta iniciativa de aumento de días de vacaciones la hemos acompañado, hemos dialogado con senadores y con diputados hace más de 4 meses. La realidad, David, es que teníamos con los 6 días de vacaciones, estábamos a la altura de países como Uganda y que en realidad en el sondeo que hicimos sobre todo a las medianas y grandes empresas, muchas de estas empresas ya iniciaban los días de vacaciones empezando con 2 semanas desde el primer año y en ese sentido pues acompañamos esta iniciativa. Lo único que pedimos eran dos modificaciones. Uno, la gradualidad, sobre todo pensando en la micro y pequeña empresa. Las microempresas son de 1 a 10 colaboradores y lo que pedíamos es que hubiera gradualidad, es decir, que Uh-huh, uh-huh. de 6 subiera a 9 días y luego a 12, y por otro lado que no tuvieran que tomar el total de días de vacaciones continuos, sino que hubiera flexibilidad, que esto ayuda al trabajador y ayuda a las empresas. Por lo pronto el Senado aprobó por unanimidad este aumento de días de vacaciones sin estas dos modificaciones, pero seguimos en diálogo con los diputados para pues hacer ver que en el caso de la micro y pequeña empresa sí es importante estas dos modificaciones, tanto la gradualidad como la flexibilidad en la toma de los días de vacaciones, pero sí consideramos que era necesario hacer este cambio y desde Sí, pero es un Coparmex lo asunto no de acompañamos oposición, sino de operación. completamente y estamos a favor de que se dé este cambio. Es algo que pues ya tenía muchos años discutiéndose, celebramos que vamos avanzando en ese sentido, pero claro, sí tenemos que cuidar esta parte de la gradualidad y de la flexibilidad en la toma de los días de vacaciones, sobre todo por la micro y pequeña empresa. No, y además que está totalmente probado que tener tan pocas vacaciones va incluso en contra de la productividad de la empresa mexicana. Y la empresa Exactamente, mundial, diría yo. sí, el enfoque tiene que ser productividad. Habíamos comentado, David, recordarás Uh-huh. que en México trabajamos 23% más horas que el promedio de los países de la OCDE y somos solo el 30% productivo. Hemos creído que para hacernos productivo había que trabajar más horas, cuando en realidad para hacernos productivo hay que trabajar y descansar. Y por eso es importante no nada más en este aumento de días de vacaciones, sino también erradicar esas prácticas que hay en algunas empresas y dependencias de gobierno de que la gente no se puede ir hasta que no se vaya el jefe. Es importante que la gente se vaya a No, y esas tiempo. de que registras tu tarjeta de entrada y pase lo que pase, tienes que registrar tu tarjeta de salida. Pues si tienes que ir a llenar un horario, no tienes que ir a llenar funciones. Así es, y eso ya ha cambiado radicalmente a partir de la pandemia. El trabajo dejó de ser un lugar donde se están 8 horas de trabajo a estar pues muchas veces a distancia en donde se encuentre trabajando. Por lo mismo es importante esta disciplina de los horarios para que la gente tenga tiempo de ir a su casa, estar con su familia, hacer ejercicio, estar con sus amigos, y en ese descanso lo hará más productivo al día siguiente. Lo mismo descansar fines de semana y desde luego tomar vacaciones. Nos parece que es el camino adecuado para subir la productividad, que esa es la apuesta que tenemos que hacer como país. Oye, te cambio de tema, querido José. Hoy aprueban la Cámara de Diputados
con una decisión extraña. Eso de que se puedan contar para restituir el Fondo de Estabilización de las finanzas públicas, que se puedan incluir pues activos financieros, eso es como decir, para mi gasto tengo la casa de mi abuelita que la podría vender. O me va a pagar el compadre, entonces pues eso es parte de mi ingreso. Sí, es como bien lo señalas, algo raro que pues habrá que entender realmente a fondo la motivación de hacerlo de esta manera. Y bueno, es una gran responsabilidad que tienen los legisladores y en esta aprobación, pues creo que el ejemplo que das eh, clarifica muy bien lo que significa esta decisión. Sí, porque no es. Una cosa es, tengo un fondo tener una cuenta por cobrar. Pues cualquiera que ha tenido una cuenta por cobrar sabe que no es dinero con el que necesariamente cuentas. Sí, es, digamos, es parte de tu activo, pero no es un activo, a lo mejor líquido, un poco depende de las condiciones de esa cuenta por cobrar, parte de tu activo, pero no en efectivo, ¿no? Y que esto pues tardarás tiempo en recuperar, pero es parte de una operación, ¿no? Ahora, desde tu punto de vista, ¿qué opinión te merece quienes dicen que esto es señal de que vamos a una crisis fiscal de fin de sexenio? Yo honestamente no lo veo así. Sí, de alguna manera se ha eh, manejado las finanzas públicas manteniendo el endeudamiento en un porcentaje menor del 50% del Producto Interno Bruto. Si bien es cierto que podemos discutir si el uso adecuado de los recursos públicos es el que se le da en el presupuesto, finalmente, y también si era adecuado el utilizar recursos de los fideicomisos que pues estaban orientados, por ejemplo, a fortalecer a las policías municipales o estatales o a los fondos para cuando hay desastres naturales. En fin, esos fondos que de alguna manera tenían esa orientación, no hay indicios de que pueda haber una crisis fiscal, si bien es cierto que pues todos esos fondos ya se terminaron, sí se está destinando pues cantidades importantes a estos grandes proyectos de infraestructura como son Dos Bocas, el Tren Maya, desde luego un aumento importante en los programas sociales, de 300,000 millones de pesos en este año a 400,000 millones de pesos para el 2023. Podríamos discutir si es el uso adecuado de esos recursos, finalmente eso es lo que le toca al Congreso decidir y votar, pero no vemos que haya una crisis fiscal por lo pronto en el corto plazo. Sí, yo no veo tampoco condiciones, ni tampoco veo que el gobierno deba andar presumiendo tanto el nivel de tipo de cambio, ¿no? Sí, bueno, esto tiene que ver con que tenemos tasas altas y pues los capitales son inteligentes. El hecho van midiendo cuál es el rendimiento y cuál es el riesgo y de acuerdo con eso van moviendo los capitales. En este caso, pues tenemos tasas altas que hacen que entren estos capitales y que eso ha permitido que esté estable el tipo de cambio. Se pudiera argumentar que eso hace costoso el crédito y por eso se limita también el crecimiento en el país. Es un balance difícil de obtener, pero finalmente el tipo de cambio tiene que ver con el premio que pagamos al capital que entra al país. Claro, y que, por ejemplo, comparativamente nos vemos mucho mejor que Brasil. Brasil hoy es una incógnita y la mayoría de las percepciones deben ser bastante malas, ¿no? Sí, de hecho, por mucho México es el mejor país para invertir en América Latina. Eso es lo que dicen los inversionistas internacionales. Es una ventaja relativa, no quiere decir que estemos bien en todo, pero sí, efectivamente, ese es el comparativo que hacen para saber en dónde invierten y por eso es que llegan estas inversiones a México. Y claro, con el premio que pagamos a las tasas, pues sí prefieren y revisan, ¿verdad?, el riesgo que es invertir en un país como en México versus el rendimiento que ofrecemos precisamente por tener tasas altas. Finalmente, porque ahora sí te he estado preguntando de muchos temas, querido amigo. ¿Qué opinión te merece lo que se conoce de las reuniones de Raquel Buenrostro con Catherine Tay de la USTR y con la señora, me cuesta, no sé realmente cómo se pronuncia, NG,
porque se apellida NG, entonces no sé, y ofrezco una disculpa. Porque parecería que el tono del gobierno mexicano es muy optimista y los tonos de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá no lo son tanto. Sí, bueno, en primer lugar celebramos que sigue el diálogo, porque Ujú. esto quiere decir que mientras hay diálogo no van a convocar a los paneles internacionales. La expectativa es que se pueda resolver en esta instancia que es la solicitud de consulta. Sabemos que terminaron los 75 días hace un poco más de un mes, el 3 de octubre. El gobierno de Estados Unidos y el de Canadá han decidido todavía no convocar a los paneles internacionales, y esa es una buena señal, el que sigue el diálogo. En caso de que convocaran paneles internacionales, pues sabemos el riesgo de que pues le den la razón a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá y entonces puedan compensar las pérdidas por pues esta prioridad de despacho que la ley de la industria eléctrica le da a la Comisión Federal de Electricidad y que va en contra de lo que firmamos en el TEMEC, que eran estas condiciones de igualdad a las empresas estadounidenses y canadienses con respecto a las empresas mexicanas. Entonces, esperemos que no se llegue a los paneles internacionales porque provocaría posiblemente aumento de arancel, el que pusieran aranceles a las exportaciones mexicanas, y sabemos que el motor de la economía son las exportaciones. Por lo pronto, el que siga el diálogo es una buena señal. Esperemos que siga Pero que hasta haya que se metido, cierre el por tema. ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos, haya metido el tema del maíz, porque Bueno, fueron especialmente cuidadosos en que quedara claro que están preocupados también por el maíz. sí, desde luego. Hay que entender que están en un periodo de negociación en donde pues cada país tiene sus cartas que pone sobre la mesa, tiene los temas que son más importantes, a los que les da prioridad, en los que pone presión y claro, lo que cada país quiere es obtener, digamos, ganar en esta negociación y por eso es que ponen este énfasis especial en el maíz. Es una Claro. variable más que está sobre la mesa, ¿no? Y otra cosa de la cual tenemos que preocuparnos. Querido José, te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Igualmente, un abrazo muy especial con esta gran noticia de que vas avanzando Te agradezco en muchísimo. tu salud. Un fuerte abrazo. Hasta